Perdónenme, hermano. Perdónenme, hermanos, por eso que acabo de decir. Pero bueno, lo dice la palabra: no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mire qué importante esto, y yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que en este año que estamos viviendo, tenemos que despertar algunas cosas importantes. Y una de las cosas que para mí son muy importantes y yo no quiero decirle nuevamente y hablarle del diezmo, hablarle de la ofrenda, sino de la siembra. Sí le puedo hablar de la siembra, la importancia que es la siembra para poder cosechar lo que nosotros queremos y anhelamos cosechar. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos los frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuánto le creen a la palabra? Es la palabra de Dios, está escrito, lo tenemos en Proverbios 3:10. Creo de que aquí no le quitamos ni le añadimos nada, sino solamente queremos mostrar la palabra tal como el Señor la escribió, con el propósito de que nosotros seamos bendecidos. Solamente he marcado algunas cosas como renuevo, pero todavía no he entrado en tema. Primera de Corintios 15:10 dice el apóstol, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Yo creo que aquí tenemos que empezar a entender algo bien importante. El apóstol Pablo, ¿cuántos saben quién fue el apóstol Pablo? Pregúntale al hermano: ¿tú sabes quién fue el apóstol Pablo? Y el apóstol Pablo decía, esto fue lo que me llamó mucho la atención: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Entonces yo contemplo aquí a través de la palabra de que un personaje como el apóstol Pablo, que, bueno, nos faltarían las palabras para decir la forma en que Dios lo trabajó, la forma en que Dios lo trató, y que llegó a decir un día: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Creo que alcanzó una estatura que cualquiera de nosotros le podríamos envidiar, no sé si dicen amén. O sea, alcanzó una estatura impresionante a través del trato, a través de la enseñanza del Señor. Pero él reconoce, y es el punto donde él se da cuenta que no fue él, sino que fue la gracia de Dios sobre la vida de él, la gracia de Dios actuando sobre la vida de él, por lo cual él pudo alcanzar y llegar a ser el personaje del cual la Biblia nos habla. Entonces yo veo a través de esta palabra de que, y nosotros lo decimos, somos lo que somos por la gracia de Dios. Eso lo decimos, amén, porque nos suscribimos a la palabra, y la palabra dice que somos lo que somos por la gracia de Dios. Pero yo creo que aquí hay algo más que solamente el hecho de decirlo, el hecho de únicamente de leerlo, sino nosotros tenemos que creer que el que hace todas las cosas en nosotros es nuestro Señor. Yo no sé si dicen amén a ello. Todo lo que hace, todo lo que ocurre en nuestra vida es por la misericordia y el amor de Dios. Entonces yo contemplo a través de este pasaje bíblico, sobre todo a través de este pasaje bíblico, que hay algo que definitivamente nos va a abrir las puertas absolutamente para todo, y es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. O sea, cuando el apóstol Pablo lo declara y lo dice con ese énfasis, me da a entender a mí de que nosotros no vamos a poder hacer nada por nuestras fuerzas, sino que debemos de estar dependiendo totalmente del Señor. Y al depender totalmente del Señor y hacer algunas cosas que tenemos que hacer según la palabra, no es solamente: Señor, aquí estoy, mire a ver qué hace por mí,
sino que tenemos que hacer algunas cosas que seguramente la palabra también nos va a enseñar las cosas que tenemos que hacer para que nosotros podamos ser esas vasijas donde el Señor derrame su gracia. Y al derramar el Señor su gracia sobre nosotros, no solamente vamos a reverdecer, sino que vamos a florecer y vamos a dar frutos. ¿Cuántos dicen amén y glorifican el nombre del Señor? Le damos una ofrenda de palmas al Rey. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces yo quiero marcar este principio, porque a veces, hermano, uno cree de que alcanzó ciertas cosas porque uno es el más estudiado, es el más preparado. No, creo que lo que uno ha alcanzado simplemente ha sido por la misericordia de Dios. Aún si hablamos cuando se trata del servicio al Señor, cuando se trata de lo que hacemos para el Señor. Yo no estoy aquí porque sea bueno. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Tú no estás aquí, hermano, porque seas bueno. Porque si fueras bueno y fueras santo, no estarías acá, definitivamente. Ya el Señor se lo hubiera llevado para que no se contaminara en la tierra. No sé si dice amén. Tú estás aquí, hermano, porque la misericordia, la gracia de Dios cayó sobre tu vida, te escogió y te apartó para hacer una obra en ti. Entonces, como Dios te escogió para hacer una obra en ti, entonces ahí es donde Él donde derrama la gracia sobre nosotros, para que esa obra pueda ser hecha en nosotros. O sea, si no es por la gracia del Señor, creo que nada va a pasar. Pero sí creo de que Dios nos enseña, hermano, cómo buscar la gracia de Dios, cómo atraer el favor, porque cuando se habla de favor, se habla de gracia. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra gracia? Por favor, alguien que me lo diga así duro para que los demás escuchen. Lo describe influencia, la influencia divina en el corazón del hombre. La influencia divina en el corazón del hombre que se manifiesta a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes, se manifiesta la influencia de Dios sobre nuestros corazones. O sea, que cuando hablamos de gracia, hablamos de un trabajo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Ha hecho un trabajo en nosotros y a través de ese trabajo nosotros podemos, hermanos amados, ser receptores para otras cosas. No es lo mismo cuando tú vas y te diriges a alguien con la gracia de Dios, cuando vas y te diriges a alguien con el conocimiento y con actitudes humanas. Cuando tú vas a alguien con la gracia de Dios, tenga la plena seguridad que aunque sea una puerta que esté hermética, pero cuando tú vas con la gracia de Dios sobre tu vida, esa puerta es fácil de que se abra para ti. Pero cuando vamos con nuestras actitudes humanas, en vez de abrirse esa puerta, más se cierra. Entonces necesitamos la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, esas puertas se nos abran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si continuamos en la palabra, yo quiero hablarles de la gracia para vivir el renuevo. O sea, pero cuando digo la gracia para vivir el renuevo, es que tenemos que hacer ciertas cosas para poder adquirir la gracia. La gracia que definitivamente está en nuestro alcance. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, entonces las cosas de Dios están a nuestro alcance. Solamente que nosotros tenemos que tener la acción de estirar la mano para tomarlas. En el nombre de Jesús. Miren lo que dice la palabra Hebreo 4:16. Dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. O sea, necesitamos acercarnos al trono de la gracia. Y tomar del trono de la gracia lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar la ayuda oportuna. ¿Cuál es la ayuda oportuna?
La ayuda oportuna es aquella que necesitamos, hermano, en nuestras vidas. Creo que en la mayoría de las situaciones necesitamos la ayuda oportuna de parte de Dios para nosotros poder resolver muchas cosas en nuestra vida. Pero para eso, dice, tenemos que ir al trono de la gracia. Y de allí del trono de la gracia, ¿tomar qué? La gracia. Dicen amén. Tomar la gracia. ¿Para qué? Para poder recibir la ayuda oportuna. Entonces, yo le puse aquí que una de las cosas que necesitamos es llegarnos al trono confiadamente. Cuando le digo llegar al trono confiadamente, mi pregunta es para todos ustedes, ¿cómo llega uno a un lugar, sobre todo a un trono? Porque cuando se habla de trono, se está hablando de un lugar de autoridad. Dicen amén. El trono es un lugar de autoridad. El trono es un lugar, hermano, del dominio de uno solo. Entonces, cuando hablamos del trono, acercarnos al trono confiadamente, ¿de qué manera podríamos nosotros acercarnos al trono confiadamente para hallar la gracia? Hallar la gracia para la ayuda que nosotros necesitamos, sobre todo en este año, porque sé que todos tenemos expectativas en este año. Yo no sé si usted las tiene, pero yo las tengo. Yo tengo expectativas, yo tengo esperanza, sobre todo tengo esperanza. Y es algo que gracias a la misericordia de Dios, a pesar de que, como decía una hermana, que desde el año pasado la están podando y que yo no sé qué tanto le están haciendo más a la hermana, pero yo digo que, aunque no ha sido fácil, pero sin embargo todos los días me levanto con esperanza y con fe de que Dios va a hacer grandes cosas. O sea, no podemos, hermano, ante todo y ante las circunstancias, no podemos rendirnos. No te rindas ante las circunstancias. Cree en el Señor y el Señor hará por ti. Si nosotros creemos en el Señor va a hacer por nosotros. El problema es que cuando llegan las situaciones, uno lo que hace, en vez de aferrarse más de la mano de aquel que lo puede sostener, entonces uno lo que hace es que se suelta de la mano de Dios. No te sueltes de la mano de Dios. No te sueltes de la mano de Dios, que Él va a extender la mano sobre ti para levantarte, para restaurarte y para darte las peticiones de tu corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si lo crees, dale una ofrenda de palmas al Rey. Entonces, una de las cosas es que tenemos que acercarnos al trono, llegar al trono, pero confiadamente. Llegar al trono confiadamente. Vuelvo, no me respondieron. ¿Cómo llega uno al trono confiadamente? Amén, sin temor. ¿Por qué? ¿Por qué vendrían los temores? O sea, si alguno tiene que ir a una corte, amén, le toca pasar frente al juez, creo que el que no debe nada teme. Va confiadamente, arrima frente al juez y espera lo que el juez le diga y lo acepta porque sabe de que no hay pruebas, que no tiene ningún problema. Entonces lo que van a dictaminar sobre él es a favor de él. Amén. Ahora, yo veo de que para nosotros acercarnos al trono de la gracia confiadamente, una de las cosas que tenemos que hacer definitivamente es dejar los temores. Hay que dejar los temores. Pero para dejar los temores, nos toca deshacernos de las cosas que nos causan temores. Nos toca liberarnos de las cosas, hermano, que nos llena de temores, hermano. Porque mira, uno a veces no se acerca a la presencia de Dios. O le huye a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no está en condición de estar en ese lugar. Entonces es mejor rechazarlo que acercarse. Entonces necesitamos, para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, hermano, necesitamos estar a cuentas con Dios. A cuentas con Dios. Que tú puedas, hermano, levantar las manos, como dice la palabra, levantar las manos confiadamente. ¿Por qué? Porque son manos que son limpias. Manos que no llevan contienda.
Manos que no tienen, que no tienen una representación de ira. Entonces podemos levantar las manos confiadamente. Pero cuando uno, hermano, mira, esto es espiritual. Y hay cosas que uno no hace, que no puede hacer, porque son espirituales. O sea, es como cantarle al Señor. Es como adorar. Es como adorar. Vamos a poner un ejemplo de la adoración. La adoración, ¿de dónde nace la adoración? La adoración nace de corazones agradecidos para el Señor. Dicen amén. De ahí nace la adoración. La adoración es a través del Espíritu. Porque pues la palabra dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, cuando la gente está, hermano, no quiero utilizar la palabra cargada, sino quiero utilizar una palabra que no sea tan pesada. Pero cuando la gente, hermano, está cargando con pecados, está cargando con transgresiones, entonces es una gente que está incapacitada para adorar al Señor. O cuando no hay agradecimiento, yo creo que aquí lo marca es el agradecimiento. Porque a veces nosotros, hermanos, no reconocemos la bondad y la misericordia de Dios sobre nuestra vida, sino que simplemente estamos aquí, Señor, y esperamos de que nos bendiga, pero no reconocemos realmente en nuestros corazones el agradecimiento que deberíamos de tener por todas las cosas que el Señor hace en nuestra vida. Mira, una de las cosas que es importante para que nosotros podamos ser bendecidos es ser entendidos. Entendidos, hermano. Mira, entendidos. ¿Qué es el entendido? ¿Qué es una persona entendida? Es una persona que recibe las cosas. Escucha, recibe y aplica. Eso es un entendido. Por decir algo, les decía ahora sobre una bendición que hay. Vamos un poquitico atrás, no se preocupe que rápido me vuelvo. Una bendición que hay aquí: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pero la mayoría de la gente dice, no, aquí lo que me quieren es sacar pisto. Pero yo veo que la palabra de Dios es la que está diciendo: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, uno quiere, hermano, que los graneros se le llenen de abundancia. Dicen amén. Y que los lagares rebosen de mosto. Pero queremos brincarnos la partecita donde el Señor dice: hónrame con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Eso es lo que pide el Señor. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, solamente escuchar la palabra y dejarla caer, sino tenemos que ser buenos receptores de la palabra, entender la palabra, porque a través de la palabra es que vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Le damos una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Estábamos acá, ¿no? Estábamos acá. Amén. Gloria a Dios. ¿Y de qué estábamos hablando? Acercarnos confiadamente al trono. Es algo que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tenemos que aprenderlo, tenemos que vivirlo, porque de ahí depende hallar el oportuno socorro para nuestras vidas, y es de acercarnos al trono de la gracia, pero acercarnos confiadamente. Mire, no es lo mismo, hermano, no es lo mismo ir uno confiado a un lugar que ir a un lugar, ir con preocupaciones, ir con miedos, ir con temores, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Necesitamos es acercarnos confiadamente. O sea, el que va a hacer la obra es Dios. Amén. Dios es el que va a hacer la obra. Entonces, creo que cuando uno se arrima confiadamente a un lugar, está diciendo, en este caso al Señor: haz de mí como quieras. Haz de mí como quieras. Dicen amén.
O sea, aquí estoy, Señor, obra en mi vida como quieras. Y una de las formas, hermano, es a través de la oración, porque la oración es importante. La oración, por eso es que yo los veo a ustedes todos los martes, los veo a todos aquí, porque la oración es importante. Tenemos que aprender a acercarnos al Señor. Y una de las cosas es, tenemos que aprender a comunicarnos con Dios. A comunicarnos con Dios. Es una necesidad, es una necesidad imperiosa en nuestra vida, la comunicación con Dios. A mí me enseñaron que si uno no se comunica, no es entendido. Necesita uno comunicarse para poder ser entendido. Uno de los mayores problemas que existen para muchos en este país es la falta de la comunicación, por falta de un idioma. No se puede entender uno con la demás gente, hermano. Y cuando uno no se entiende con los demás, tenga la plena seguridad que se le hace la vida más difícil. Ahora con nuestro Señor necesitamos tener comunicación con Él para que nos entendamos con Él, para que nosotros le podamos abrir el corazón, porque a veces estamos esperando de que Dios, hermano, como que haga por inercia, que haga en la vida de nosotros. Nosotros tenemos que abrirle el corazón a Él para que Él vea lo que hay en nosotros y en su misericordia nos sane, nos restaure y nos dé la vida que Cristo Jesús vino a darnos, la vida en abundancia. Continuemos. Mire qué importante. Proverbios 13:15 dice: el buen entendimiento produce favor. Favor es gracia, mas el camino de los pérfidos es duro. Entonces, hablando, y mire qué importante, porque ya me había olvidado que este pasaje bíblico estaba ahí, pero eso, el buen entendimiento produce favor. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? La gracia, o sea, el favor de Dios. Recuerde que el favor de Dios es gracia. ¿Qué es lo que va a producir el favor de Dios para nuestra vida? Es poder entender las cosas correctamente. Dicen amén. Escúcheme bien, poder entender las cosas correctamente. O sea, no entenderlas, porque uno entiende a veces las cosas, pero conforme a la conveniencia de uno, conforme a mí me conviene, yo la entiendo, pero no se trata de eso. Se trata de que la palabra de Dios, que la palabra que Dios nos transmite, nosotros podamos tener la interpretación correcta de ella. Si no se tiene la interpretación correcta, entonces los frutos no van a ser los correctos por falta de la interpretación. Dicen amén. Ejemplos, podríamos hablar algunos ejemplos. Yo creo de que la Biblia habla de hombres que tuvieron, por decir algo de Salomón, que tuvo ¿cuántas mujeres? Entre unas y otras tuvo como 1000. Así, para que lo dejemos ahí. Y muchos pueden tomar de ahí. ¿Por qué? Porque simplemente están interpretando las cosas conforme a lo que les gusta. Les gusta tener, entonces la interpretan de esa manera. Pero no se trata de eso, se trata de tener un buen entendimiento, una buena interpretación de la palabra de Dios. Entonces de ahí va a venir la bendición. No sé si dicen amén. Denme un ejemplo, por favor. Ustedes que son pilosos para los ejemplos. Dame un ejemplo donde se entienda, uno reciba la palabra y la entienda, y de ahí viene la bendición, bíblicamente. Sí, definitivamente, yo creo que eso cae por su propio peso, ¿no? No dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Es claro. O sea, eso no necesita interpretación, pero sí necesita entendimiento. Que las mujeres se cubran. Eso es lo que necesita, ese entendimiento. O sea, para recibir la bendición hay que hacer conforme a la palabra y es cubrirse. Pero muchos dicen, no, es que eso es del Antiguo Testamento, es que para que yo me voy a poner ese trapo en la cabeza, etcétera, etcétera. La palabra hay que entenderla, no es solamente, hermano, por eso estoy diciendo de que se necesita el favor de Dios, la gracia de Dios, para poder entender la palabra, y a través del entendimiento de la palabra vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén?
Que las mujeres se sujeten a su esposo. Ahí nos quedamos un poco como gagos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé, hermanos amados, de que se necesita un sacrificio, pero es a través de los sacrificios que el Señor lo bendice a uno. Entonces, la interpretación, la palabra hay que entenderla, hay que tener el entendimiento de la palabra para que el Señor derrame la gracia, el favor sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos amados, vea, ¿sabe qué le estoy diciendo? No nos hagamos los locos a la palabra de Dios. No nos hagamos los locos. ¿Para qué nosotros, hermano, queremos malinterpretar la palabra de Dios? ¿Para qué nosotros queremos ignorar la palabra de Dios si de todas maneras, por toda palabra que hemos oído, vamos a ser juzgados? Por toda palabra que sale de mi boca, yo voy a ser juzgado. Por toda palabra que yo escucho, voy a ser juzgado. Entonces, no podemos nosotros simplemente hacer caso omiso a la palabra, sino pedirle al Señor al contrario, pedirle al Señor que nos auxilie para poderla entender, porque en el buen entendimiento de la palabra, dice la Biblia, que produce el favor. El buen entendimiento produce favor, produce gracia para el Señor. Entonces vamos a ser bendecidos. Nosotros decimos que si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor con nosotros. Y ese es el favor, esa es la gracia, que el Señor esté con nosotros. Pero para que el Señor esté con nosotros, nos toca hacer algunas cosas, como es el poder entender la palabra de Dios. Dicen amén. Le damos una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 22:1. Dice: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. O sea, más vale tener un buen testimonio que tener muchos dineros. Más vale tener la gracia de Dios sobre nuestra vida que la plata y el oro. Eso es lo que interpreto yo a través de la palabra. Entonces, una de las cosas, hermano, que adquieren valor, por lo cual el favor de Dios está sobre nuestra vida, es que haya un buen testimonio. No muchos amenes. Un buen testimonio. Ahora sería bueno e importante que nos preguntáramos nosotros mismos cómo está nuestro testimonio. Porque estoy hablando, hermanos amados, estoy hablando de las puertas, de una puerta que son a través de la gracia, a través del favor de Dios, que se van a abrir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir el año del renuevo. O sea, si nosotros no activamos y no hacemos estas cosas, entonces no vamos a poder vivir el año como lo anhelamos en nuestro corazón. Es una de las cosas, hermano, que tenemos que procurar sobre todas las cosas, es tener un buen testimonio. Porque cuando hay un buen testimonio, entonces el favor de Dios viene a la vida de uno. Y si el favor de Dios viene para la vida de uno, entonces es donde vienen las aperturas de las puertas que se han cerrado. Dicen amén. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. Entonces, es mejor que tengamos un buen testimonio, hermanos amados, a que tengamos plata. Porque la plata se acaba. Pero el buen testimonio, si lo queremos mirar desde este punto de vista, el buen testimonio produce dinero. El buen testimonio produce plata. Oh, ¿verdad, pastor? Sí. Sí, porque, hermano, si tú tienes dinero y se te acaba, pero tienes mal testimonio, te conocen como una persona mala paga, te conocen como una persona irresponsable, te conocen como una persona
insensata, tenga la plena seguridad que se te acabó el dinero y se te acabó todo. Pero si tú tienes el buen testimonio y dices, no, ese fulano es una persona muy recta. Esa persona es temerosa de Dios. Esa no se le va a quedar con un peso a nadie. Donde toques una puerta, esa puerta se te va a abrir por tu buen testimonio. Hay muchas cosas que uno no cuida. Y una de las cosas que nosotros como cristianos deberíamos de cuidar es nuestro testimonio. O sea, que donde tú vayas, te reconozcan a ti como un hijo de Dios. Pero para que lo reconozcan a uno como un hijo de Dios, tiene que dar testimonio que vive como hijo de Dios. Porque muchos, hermano, su testimonio es tan graso que prefieren ocultar, que prefieren no darse a conocer como cristianos, sino que simplemente se lo guardan. ¿Por qué? Porque no se pueden evidenciar, no pueden evidenciar lo que son. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando de las puertas, o sea, de lo que nos va a abrir a nosotros las puertas para las bendiciones que vienen para nuestra vida. O sea, y una de ellas es el buen testimonio. Inclusive, hermano, cuando en cualquier situación, uno lo que tiene que procurar es cuidar su testimonio en cualquier situación. Donde trabajes, hermano amado, es cierto, mire, donde trabajes, si estás aburrido con tu trabajo, es mejor que te vayas. Si te estás peleando con tu trabajo, es mejor que lo dejes. Pero que lo dejes de una manera, que te digo yo, en una manera donde te reconozcan que tuviste una acción, que tuviste el valor de decir, mira, me voy porque no me gusta esto, porque no me gusta lo otro. Antes de que dejes el trabajo tirado y que te llamen irresponsable por lo que hiciste, es mejor que renuncies, pero que dejes una imagen, porque la mayoría de la gente no entiende de que hoy podemos estar arriba, pero que mañana no sabemos, y en vez de estar arriba podemos estar abajo. Si cuando estuvimos arriba nos comportamos mal, cuando estemos abajo no vamos a tener quien nos extienda la mano. Pero si cuando estamos arriba nos comportamos bien, cuando estemos abajo vamos a tener quien nos extienda la mano. Dicen amén. Entonces, dígale al hermano, hay que tener un buen testimonio. Donde vayas, hermano, donde vayas hay que tener un buen testimonio. Yo no te estoy diciendo, porque tú no necesitas, hermano, no necesitas tampoco ir y predicar. Tú lo único que necesitas es caminar en el temor al Señor. Es lo único que necesitas, caminar en el temor al Señor, y te van a reconocer lo que tú eres si caminas en el temor al Señor. Le damos una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. Testimonio. Proverbio 22:11 dice: el que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios, y el Rey es su amigo. ¿Cuántos quieren al Rey como su amigo? Estoy hablando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero está hablando de algo bien importante. Es la pureza del corazón. La Biblia habla de que del corazón habla la boca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se refleja lo que hay en el corazón, se refleja en los labios de uno, en lo que uno habla, en lo que uno dice. Pregúntele al hermano cómo está su corazoncito. ¿Cómo se da cuenta uno cómo está el corazón de una persona? No solamente dejándolo hablar, sino se da cuenta uno en la forma en que recibe las cosas. Porque la Biblia dice que para el limpio de corazón todas las cosas son limpias. Para el puro de corazón todas las cosas son limpias.
pero para el que no, no. Le voy a poner un ejemplo. Llega una hermana, entonces yo la costumbre, no sé, quizás para algunos no sea bueno, para otros sea bueno, para mí es bueno, y si para mí es bueno, I don't care. ¿Okay? Me acostumbré a saludar el beso en la mejilla a todas mis hermanas. Y si los hermanos no lo vieran raro, también lo haría. Pero seguro que si les doy beso en la mejilla, lo van a ver raro algunos. Pero eso es un ósculo santo. Eso habla la Biblia de ello, y eso no es pecado. Pero si hay un mal pensado y me ve dándole el beso, ¿y ese pastor qué? A todas las besuquea. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en el corazón de él, del corrompido ese. Entonces, miren, hermanos amados, el que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios. Tiene gracia en sus labios. Y el rey es su amigo. ¿Cuántos quieren este amigo del cual habla la palabra? ¿Cuántos quieren al rey como su amigo? Padre Santo, yo creo que deberíamos de anhelarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Pero debemos de buscar, hermano, la pureza de nuestro corazón. Buscarla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas de que hay que buscarlas. Hay cosas por las cuales uno tiene que luchar. Dicen amén. Y una de las cosas por las cuales uno tiene que luchar es para que Dios le vaya trayendo sanidad al corazón de uno. O sea, el único que puede sanar el corazón de uno es el Señor. Pero eso es a través de una búsqueda, a través de una sinceridad delante de Dios. Entonces Él lo va restaurando a uno. Y en la restauración, entonces se va agradando del corazón de uno, porque el corazón es el que se limpia. Dicen amén. Entonces hay que tener un corazón puro. No anden pensando lo que no deben de pensar. Padre Santo. Padre Santo, iba a poner un ejemplo. Es como cuando ven a un moreno corriendo. ¿Qué se robó? Pero ¿de dónde viene ese pensamiento? Ese pensamiento viene de un problema que hay en el corazón. Y un problema podría ser el racismo. Dicen amén. El otro problema es coger por uno, calificarlos a todos como ese uno. Y eso no es así. El puro de corazón dice, a ese le cogió la tarde para ir al trabajo. El que no es puro de corazón dice, le está huyendo a la policía. Me estoy dando a entender, hermanos. Entonces necesitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la pureza de corazón para que la gracia se derrame sobre nosotros y tengamos al Rey como nuestro amigo. Dale una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. Mire, y aquí les voy a machacar el dedo. Segunda de Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Pero aquí vendría una pregunta, y es la pregunta del $1,000,000. ¿De qué manera damos nosotros?
Porque muchos pueden dar, hermano, y lo pueden hacer por obligación. Lo pueden hacer por compromiso. Lo pueden hacer por religiosismo. Lo pueden hacer porque me lo enseñaron y así me lo enseñaron. Entonces, como así me lo enseñaron, yo lo hago. Pero cada vez que va a dar, está pensando en que le va a hacer falta para otra cosa. O simplemente dice, no doy, no puedo dar, porque no puedo dar porque no me alcanza. Pues no le alcanza porque no da. Eso es así, hermano amado. Porque yo estoy hablando de la palabra de Dios. Pero lo importante es, hermano, que dice que lo que demos hay que hacerlo con alegría. Dar uno, hermano amado, qué rico es dar una aportación, pero darla con alegría, no como muchos, hermano, que llegan y hacen aquí así. Yo los he visto, no aquí. Bueno, el billete, entonces meten bien la mano dentro del alfolí, pero se salen con el billete. No, mentiras, hermano. Yo no, solamente lo estoy diciendo así, pero yo no he visto nada de eso. Pero no sabe que estoy dando el ejemplo de una persona que no tiene alegría para dar. Y eso es algo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados, que nosotros tenemos que recuperar creyendo en la palabra de Dios. Creyendo primeramente que Dios no es deudor de nadie. O sea, Dios no es deudor de nadie. Y todo lo que nosotros damos para la obra de Dios, Dios nos lo va a recompensar, nos lo va a remunerar, nos lo va a regresar, porque lo dice la palabra. Y no es que vaya a recoger los diezmos y las ofrendas ahora. Pero sí les quiero mostrar este principio para que la gracia de Dios, el favor de Dios se derrame sobre nuestra vida. Y es dar con alegría. Iglesia, tenemos que recuperarlo en el nombre de Jesús. Dar con alegría. Gracias por esos 2 amenes. Mire, a mí sí me da tristeza. A mí sí me da tristeza. En la forma en que el pueblo da, a veces. Es escaso para dar el pueblo. El pueblo es escaso para dar. El que diezma, no ofrenda. Y el que ofrenda, no diezma. Y hermanos amados, y digo yo, Padre Santo, en estos días creo que hablaba de eso y decía, Padre Santo, tanta enseñanza, ¿y por qué no se aprende este principio? Que es de bendición para nosotros. No sé si dicen amén. Es de bendición para nosotros. O sea, por favor, si nos suscribimos a la palabra de Dios, tomamos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios, vamos a ver las bendiciones que vienen de hacerlo. Y una de ellas, siempre lo repetimos, que va a reprender el devorador por nosotros. Pero no lo hacemos. No se hace. Entonces tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender a dar para la obra de Dios. O sea, si queremos ser bendecidos, mira, puede ser, escúcheme bien, puede ser de que a ti no te ha pasado nada. Pero Dios no puede ser burlado. Porque Dios no puede ser burlado. ¿Por qué le decía al Señor? Este pueblo me ha robado. O sea, porque se estaba dando cuenta que el pueblo no estaba dando las aportaciones, que el pueblo no estaba dando los diezmos. Entonces dice, este pueblo me ha robado. ¿En qué le hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Y pregunto, ¿el Señor necesita el dinero? El Señor no necesita el dinero. ¿Sabe qué necesita Él? Nuestra obediencia para bendecirnos. Porque cuando Dios se enoja con el pueblo, ¿sabe por qué se enoja con el pueblo? Con los suyos. Se enojan porque no
hacen lo que tienen que hacer para Él poder derramar su bendición. Ese es el enojo de Dios. Porque la desobediencia lleva a Dios a accionar en contra de aquellos que Él desea bendecir. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes. Y ante todos, hermanos amados, por favor, díganle al hermano que tiene la par, escucha, por favor, escucha. Porque esta es una puerta. Esta es una puerta donde el Señor va a derramar su gracia, donde el Señor va a venir a favor de nosotros. Escucha bien, a favor de nosotros. Y a través de esta acción, nosotros vamos a poder vivir un año de renuevo, un año de florecimiento, un año de reverdecimiento. Dador alegre, dador alegre. Dador alegre. No des por obligación, no des por compromiso, no des, hermano, no des por religiosismo, sino de entendiendo de que lo estás haciendo para Dios, que lo estás haciendo para tu Señor. Dicen amén. En el nombre de Jesús le damos una ofrenda de palmas al Rey. Porque Él dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Entonces viene una bendición de parte de Dios a través de saberle dar al Señor. Es a través de saberle dar al Señor. Entonces no seas, hágale al hermano, dígale, no seas corintio, hermano. Bendito el nombre del Señor. No les voy a contar más sobre el asunto porque resulto ministrándome aquí con ustedes y mejor continuemos. Segunda de Corintios 12:9. Ya tengo tiempo. Dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué hacemos nosotros con nuestras debilidades? Mire el apóstol Pablo la enseñanza que da y mira cómo se renueva la fuerza, pero se le renueva la fuerza a través de sus debilidades. Pero ¿qué tipo de fuerza es la que se le renueva? Es la fuerza espiritual. Es la fuerza espiritual. Que entre más pruebas esté, más, es que quiero utilizar una palabra, más cañones. Hermanos amados, pero hoy en día el pueblo de Dios actúa lo contrario. Le duele una uña, entonces se echó a morir. Lo que debería de constituirse en una fuente de fuerza, se le constituye en una fuente de debilidad. Dicen amén. Cualquier situación, cualquier problema, en vez, hermano, de tomarlo y decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si esto viene de parte de Dios, Dios me va a sacar de esto, pero no voy a dejar de buscarlo. Pero la mayoría lo que hace es lo contrario. Las cosas que Dios está utilizando para que sean fuertes, las utilizan a favor de ellos, muchos hermanos, para hacerse víctimas. Dicen amén. Se convierten en víctimas. En vez de decir gracias, Señor, por las pruebas, porque a través de ellas yo me voy a hacer fuerte. En lo espiritual uno se hace fuerte a través de las pruebas. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Pero usted dirá, déle esa ofrenda de palmas al Rey. Entonces, usted dirá, no, eso era el apóstol Pablo. Pero es que no hay diferencia. No hay diferencia. Porque como Dios escogió al apóstol Pablo, nos escogió a nosotros.
La diferencia está en que cuando a él lo llamaron, él entendió el llamado y supo que no era llamado de hombre, sino que era llamado de Dios. Entonces se entregó totalmente al llamado de Dios. Entonces ahí marcó la diferencia. Entonces, hermanos amados, mira, las fuerzas se nos renuevan, no echándonos a morir. Las fuerzas se nos renuevan creyéndole a Dios. Ustedes saben de que hay mayor probabilidad de que uno se enferme o que se agrave cuando uno, en vez de hacerle frente a la enfermedad, se le acomoda la enfermedad. No sé si me entendieron. ¿A todos nos da gripa o no? ¿Qué haces? Me te dejo las cobijas. No, en el nombre de nuestro... Mire, hermano amado, eso hay que seguir la vida, hay que continuar la vida, hay que seguir dándole, hay que seguir creyéndole a Dios de que eso va a pasar y que eso es temporal. Y tenga la plena seguridad que un día la gripa ni le da a uno, porque dices, eso no me hace caso. Dicen amén. A muchos les da gripa cada 8 días. Los domingos sobre todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no vino fulano de tal? No, era que presentía que le iba a doler la cabeza. Presentimiento que está muy frío y que se iba a enfermar. Padre Santo, tenga misericordia. ¿Cuánto necesitan el favor de Dios? En las debilidades, el favor de Dios se derrama sobre uno, fortaleciéndolo. Pero tenemos que creerle al Señor. Como hermanos amados, mira, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a vivir el año del renuevo? ¿Cómo lo vamos a vivir si vamos a cerrar las puertas en las cuales el Señor quiere que nosotros seamos bendecidos? Entonces tenemos que abrir las puertas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, buscar las cosas que hacen que Dios derrame su gracia o su favor a uno. Porque eso es lo que se va a constituir en la puerta para el año del renuevo. Dicen amén. Y una de esas, hermano, la voy a marcar nuevamente. Tenemos que hacer como el apóstol Pablo, complacernos. Dice, me complazco en las debilidades e insultos. Cuando a ti te insultan, ¿qué hace? Te complaces, ¿cierto? En privación, mire, imagine complacerse en privaciones. ¿Qué es complacerse uno en privaciones? Mire, hermano, eso es cuando uno no tiene para algo. Y que uno diga, Padre Santo, yo no tengo para esto, pero tengo un Dios en los cielos que es proveedor. Y yo sé que suena bonito. Lo vivirlo es el problema. Ese es el problema, el vivirlo. Pero el apóstol Pablo lo dice que se complace en privaciones, en persecuciones, y nosotros no hemos sido perseguidos. Más que por el que le renta a uno. Esas son las persecuciones que muchos sufren. El arrendatario detrás diciendo que le pague la renta del mes. En angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces necesitamos ser renovados en nuestras fuerzas. Pero el renuevo en nuestras fuerzas, hermanos, viene a través de las debilidades que llegan a nuestra vida. Nosotros poder soportarlas creyendo, recibirlas creyendo en el Señor y esperando en el Señor. Le damos una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. Ya voy a terminar. Mire qué bonito esto, hombre. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre. Redención es renuevo. El perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Oiga, según la riqueza de su gracia, tenemos perdón de nuestros pecados. Dice que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Aquí está hablando de la Santa Cena,
Vuelvo y se lo leo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. La Santa Cena. La Santa Cena es una puerta, hermano, espiritual, grande, y sobre todo para este año del renuevo. El domingo pasado participamos de la Santa Cena, amén. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos se fueron renovados el día domingo? Yo participé de la Cena del Señor y yo me fui renovado. Primeramente que todo me fui con la fe y creyendo de que si había transgredido iba limpio. Me fui con la fe y la esperanza de que si había mentido, el Señor había quitado, me había borrado ese pecado de la mentira y me iba limpio. Amén. Si había tenido pensamientos malos, que iba limpio. Yo me fui renuevo. Me fui renovado. ¿Sí? Amén. Ahora mi pregunta es, eso fue por 8 días. Eso fue el domingo pasado. ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Qué ha pasado en estos días? Porque quizás lo que hicimos el domingo, el mismo domingo lo echamos a perder. Quizás el domingo salimos de acá limpios, con vestiduras blancas, pero lo que hicimos cuando salimos fue ensuciar las vestiduras por alguna circunstancia, por algo que nos haya ocurrido. La Santa Cena es una puerta para el renuevo. Pero mire, aquí el renuevo es totalmente espiritual. Es limpieza espiritual. Y cuando uno está limpio espiritualmente, cuando uno fue renovado espiritualmente, entonces está apto, preparado para que Dios derrame las bendiciones sobre uno. Dicen amén. Entonces tenemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo, hermanos amados, mirad, yo les invito a que participemos cuando nos toque participar. Bien dice la palabra que se puede hacer cuantas veces sea necesaria. Cuantas veces sea necesaria. Pero yo les invito a que entendamos de que hay que hacerlo dignamente delante de Dios. Porque así, hermano, y uno no ve las consecuencias. El punto es que uno no ve las consecuencias o no entiende las consecuencias, o quizás las consecuencias que llegan se las adjudica uno a otras cosas, pero no se las adjudica realmente a lo que debe adjudicárselo, y que son las cosas indignamente que uno hace delante de Dios, las actitudes indignas delante de Dios. Entonces tenemos que aprender a participar de la cena del Señor dignamente. O sea, hermanos amados, en el nombre poderoso de Jesús, no se trata solamente porque si no lo convertiríamos, de hacerlo cada rato con el hecho de limpiarnos, pero volvemos y nos ensuciamos. Entonces, ¿de qué vale? ¿Sí? Se trata, hermanos, de creerle al Señor que Él lo prepara a uno, Él lo limpia, y esforzarnos por permanecer limpios delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la Santa Cena. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, entonces la gracia de Dios, el favor de Dios se derrama sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos ve recipientes limpios. Nos ve como recipientes preparados para Él derramar sus bendiciones sobre nosotros. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Denle una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. Tengo 45 minutos. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Escuche bien. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, hermanos amados, no sé cuántos cuidan lo que sale de la boca. Hello. ¿Cuántos cuidan lo que van a hablar, de lo que van a decir?
Muchas veces, hermano, somos muy ligeros de lo que vamos a expresar o lo que vamos a expresar. Y necesitamos, yo no sé si usted piensa para hablar o habla para pensar, que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia cuando uno piensa para hablar, porque cuando uno piensa para hablar, trata de decir las palabras correctas, que no dañen ni destruyan a nadie. Pero cuando uno es ligero de palabras, entonces habló y luego pensó, la embarré. Es lo único, dije algo que no tenía que decir. La mayoría de los problemas y de las dificultades es por eso. Porque no se habla, no se piensa para hablar, sino se habla y luego se piensa, luego se reflexiona. Le dice a la mujer, le dice, greñuda. Si lo hubiera pensado, greñuda esa expresión, si lo hubiera pensado no le diría así. No le diría así, pero se le salió el enojo, entonces greñuda. Y luego dice, se acababa de peinar, hombre. Amén, hermanos. Entonces, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Entonces, cuando uno habla correctamente, entonces lo que va a traer es la gracia para uno. Amén. Amén. No es lo mismo hablar con un mal hablado que hablar con una persona que hable, una persona que hable correctamente. Sobre todo no es lo mismo hablar con una persona que le esté hablando de cosas del mundo en vez de hablarle de las cosas del Señor. Es mejor que nos hablen de las cosas del Señor. Amén, gloria a Dios. Démosle una ofrenda de palmas al Rey. Creo que lo voy a dejar ahí, en el nombre de Jesús. Pero ese no lo puedo dejar, hermano. Mas Él da mayor gracia. ¿Cuántos quieren mayor gracia? ¿Cuántos quieren gracia? ¿Cuántos quieren gracia mayor? Entonces ahí le va. Mas Él da mayor gracia. Por esto Él dice, Dios resiste a los soberbios y da la gracia a los humildes. Entonces hágame el favor y le dice al hermano, ayúdeme a ministrar al hermano, dígale, hermano, tenemos que aprender a ser humildes. Hello. Tenemos que aprender a ser humildes. Pregunto y me voy. ¿Cuántos aquí son humildes? O mejor dicho, ¿quiénes son humildes? Mi mayor orgullo es ser humilde. Ay, Señor, tenga misericordia de nosotros. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que el éxito, si así lo pudiera llamar, del Hijo de Dios fue por la humildad. Porque siendo Dios, no consideró ser igual a Dios para no tener nada de qué aferrarse, sino que se hizo en forma de hombre. Entonces el éxito del Hijo del Dios, de nuestro Dios, fue por la humildad. Y si nosotros queremos tener un verdadero éxito en las cosas de Dios, tenemos que aprender la humildad. Y yo sé, hermano, mira, Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo. ¿Cuántos son de Dios? Si no sabes humildad, te van a sacar humildad. Si no has aprendido humildad, nos van a enseñar humildad. Es como el hermano amado, es como el que es desobediente. Si no aprende obediencia,
le enseñan a obedecer. Entonces, que el Señor me los bendiga, hermanos humildes. Ay, Padre Santo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orarle al Señor porque la cosa está bien cardíaca, hermanos. Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia.